Hubo un hombre que soñó con un mundo donde el color de la piel no dictara el destino de un ser humano. Un hombre que desafió la violencia con la palabra, el odio con la fe y el miedo con la esperanza. Su voz estremeció a una nación y cambió la historia. Esta es la vida de Martin Luther King Jr., el profeta del sueño americano, el predicador que se atrevió a creer en la justicia divina sobre la tierra. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en una época en la que la segregación racial definía cada aspecto de la vida en el sur de Estados Unidos. Su verdadero nombre al nacer fue Michael King Jr., pero años más tarde, su padre, tras un viaje a Alemania, decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo en honor al reformador alemán Martín Lutero, símbolo de la lucha contra la corrupción y la injusticia. Su hogar en la Auburn Avenue, conocida como Sweet Auburn, era un punto de encuentro para pastores, activistas y músicos del movimiento afroamericano. Su padre, el reverendo Martin Luther King Sr., era un hombre de carácter fuerte, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, y su madre, Alberta Williams King, dirigía el coro e inculcaba a sus hijos el amor por la música y la educación. Desde muy pequeño, Martin mostró una mente despierta y un corazón sensible. A los 5 años ya memorizaba himnos enteros y repetía los sermones que escuchaba en la iglesia, imitando los gestos de su padre desde un pequeño púlpito improvisado en casa. Sin embargo, su infancia no fue sencilla. Vivió en carne propia la humillación del racismo. A los 6 años, uno de sus mejores amigos, un niño blanco del vecindario, dejó de jugar con él porque sus padres lo prohibieron. Martin regresó a casa llorando y le preguntó a su madre, ¿por qué me odian si yo no les he hecho nada? Esa pregunta lo acompañaría toda su vida. Alberta le respondió con firmeza y ternura, no eres menos que nadie, hijo. Nunca permitas que el odio de otros te haga odiar. Esa frase sería el germen de su filosofía de vida. Resistir sin destruir, luchar sin odiar. De niño, también desarrolló un don poco común. Tenía sueños vívidos y repetitivos en los que veía a multitudes de rostros mirándolo, escuchando su voz desde una colina. Años después, en una entrevista contaría que desde los 7 años soñaba que hablaba frente a una multitud que aplaudía, pero él no entendía por qué. Su abuela, una mujer profundamente espiritual, le decía que Dios a veces muestra el camino antes de que uno aprenda a caminarlo. Durante su adolescencia, King fue un estudiante brillante. Ingresó a la Booker T. Washington High School, donde sobresalía en oratoria y debate. A los 15 años, sin haber terminado oficialmente la secundaria, fue admitido en el Morehouse College, una prestigiosa institución para jóvenes afroamericanos en Atlanta. Allí comenzó a definir su vocación. Quería comprender cómo el amor podía convertirse en una fuerza política. En esos años, también vivió un episodio que marcaría su alma. Su abuela, con quien tenía un lazo muy especial, murió repentinamente mientras él estaba fuera de casa. Martin, destrozado por la culpa de no haber estado a su lado, saltó desde una ventana del segundo piso, intentando quitarse la vida. Sobrevivió con heridas leves, pero aquel hecho dejó en él una profunda conciencia sobre el valor del propósito y la fragilidad humana. Esa experiencia lo volvió introspectivo. Comenzó a escribir poemas y a reflexionar sobre el sufrimiento y la fe. Leía a autores como Tolstoy y Gandhi, y se sintió atraído por la idea de una fuerza moral capaz de vencer al mal sin usar la violencia. Su padre, mientras tanto, lo presionaba para que siguiera sus pasos como pastor. Pero el joven Martin dudaba. Le decía a sus amigos que no quería predicar sin comprender primero por qué el mundo sangraba tanto. Una noche de 1944, mientras caminaba solo por las calles de Atlanta, vio cómo un grupo de policías golpeaba a un hombre negro frente a una tienda. Nadie intervenía. En ese instante, algo dentro de él se encendió. Más tarde escribiría en su diario, «No puedo huir del dolor de los míos. Mi voz debe servir a los que no pueden hablar». Ese fue el comienzo del hombre que más tarde movería el alma de una nación con un sueño.
Tras ingresar al Morehouse College con apenas 15 años, Martin Luther King Jr. comenzó un viaje intelectual y espiritual que moldearía su destino. El campus era un oasis de pensamiento en medio del racismo sureño, un lugar donde los jóvenes afroamericanos podían imaginar un futuro distinto. Allí, bajo la guía del presidente del colegio, Benjamin E. Mays, Martin aprendió que la fe no debía ser refugio, sino instrumento de cambio. Mays, un teólogo y activista, le enseñó que el cristianismo debía enfrentarse al mal social, no solo consolar a las víctimas. Durante sus primeros años, King exploró múltiples caminos. Dudó entre estudiar medicina o derecho, pero una serie de sermones escuchados en Morehouse lo llevaron a reconsiderar. La verdadera vocación de un hombre, dijo Mays, no está en lo que elige, sino en lo que no puede dejar de hacer. Martin sintió que no podía dejar de hablar, de cuestionar, de levantar la voz. En 1948, con 19 años, se graduó en sociología. Ese mismo año, fue ordenado ministro bautista. Pero antes de aceptar plenamente la vida pastoral, decidió seguir estudiando teología en el Crozer Theological Seminary de Pensilvania. Allí conoció un mundo radicalmente distinto al que había crecido. Cafeterías donde blancos y negros se sentaban juntos, profesores que debatían sobre ética sin prejuicios raciales y estudiantes que lo escuchaban con respeto. Fue en Crozer donde comenzó a leer con pasión a pensadores como Henry David Thoreau, quien defendía la desobediencia civil, y al líder hindú Mahatma Gandhi, cuyas ideas sobre la resistencia no violenta le impactaron profundamente. King comenzó a comprender que la lucha no debía buscar destruir al opresor, sino transformarlo. A menudo pasaba noches enteras leyendo bajo la luz de una vela en su dormitorio, tomando notas en los márgenes de los libros. En una de sus libretas, escribió una frase que más tarde repetiría en muchos discursos. La no violencia no es cobardía. Es la fuerza que nace del alma cuando el cuerpo se niega a odiar. Sin embargo, su camino espiritual no fue sencillo. Durante un tiempo, King atravesó una crisis de fe. Dudó de las interpretaciones literales de la Biblia y se preguntó si Dios realmente escuchaba el sufrimiento de su pueblo. En una carta a un amigo escribió: «He visto tanto dolor que a veces dudo, pero la duda también es una forma de fe. Solo quien busca con el corazón entero puede encontrar la verdad». En esos años, también vivió experiencias que él mismo calificó como místicas. Una noche, mientras se preparaba para un examen, se quedó dormido sobre su escritorio. Soñó que caminaba por un campo cubierto de niebla, y desde la niebla una voz le decía: «No temas al peso de la palabra, porque la palabra te será dada». Cuando despertó, escribió en su diario: «Dios me habla no en el templo, sino en el silencio de mi conciencia». En 1951, se graduó con honores en teología y fue elegido presidente de su clase. Sus compañeros lo recordaban como un hombre de mirada tranquila, pero con una convicción que parecía más grande que su cuerpo. Más tarde, se trasladó a Boston University, donde inició su doctorado en teología sistemática. Allí conoció a la mujer que se convertiría en el amor de su vida, Coretta Scott, una talentosa cantante y estudiante del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. Su relación comenzó con largas caminatas por los parques de Boston, donde hablaban del arte, la filosofía y la justicia. Coretta le dijo una vez: «Tú hablas como si ya hubieras visto el futuro». Y él respondió: «No lo he visto, pero lo siento venir». En 1953 se casaron en una sencilla ceremonia en el jardín de la casa de los padres de Coretta, en Marion, Alabama. Su unión fue más que amorosa. Fue una alianza espiritual. Coretta lo apoyó en sus ideales, pero también fue quien lo confrontó cuando el miedo o el cansancio lo detenían. Durante sus años en Boston, King profundizó en la teología del amor agápico, el amor desinteresado, universal, que según él debía guiar las acciones humanas. También comenzó a asistir a reuniones de movimientos pacifistas y sindicatos. Muchos testigos recuerdan que en una conferencia, al terminar su exposición sobre Gandhi, una anciana se le acercó y le dijo: «Joven, su voz tiene destino».
En 1955, con su doctorado casi concluido, King aceptó una oferta para pastorear la iglesia bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. No podía imaginar que en esa ciudad, en apenas unos meses, un acto de valentía femenina encendería la chispa que lo convertiría en símbolo mundial. En Montgomery, Alabama, Martin Luther King Jr. llegó en 1954 para asumir como pastor de la iglesia bautista Dexter Avenue. La ciudad estaba marcada por la segregación racial más estricta: autobuses separados, escuelas desiguales, restaurantes y teatros reservados solo para blancos. La vida cotidiana de la comunidad afroamericana estaba regida por el miedo, la humillación y la injusticia sistemática. King pronto se dio cuenta de que su papel no podía limitarse al púlpito. Su espíritu inquieto y su fe inquebrantable lo impulsaban a actuar. El 1 de diciembre de 1955, un acto aparentemente simple pero profundamente simbólico sacudió a Montgomery. Rosa Parks, costurera y activista local, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús público. Fue arrestada, y aquel acto de desafío sembró la chispa de un cambio histórico. Los líderes de la comunidad afroamericana se reunieron para organizar un boicot a los autobuses y rápidamente eligieron a Martin Luther King Jr. como presidente de la Asociación para el Progreso de Montgomery, Montgomery Improvement Association. Tenía 26 años y, aunque joven, su carisma y firmeza lo convirtieron en la voz del movimiento. El boicot duró 381 días, un año completo de resistencia pacífica. Durante ese tiempo, King enfrentó amenazas de muerte, ataques a su hogar y persecuciones constantes. Se cuenta que, en una noche especialmente oscura, alguien lanzó un cóctel Molotov a la puerta de su casa. Su esposa Coretta corrió a protegerlo y juntos lloraron, pero Martin se levantó y dijo: «El miedo es natural, pero la justicia exige avanzar. Ninguna bala puede callar la verdad». Durante ese año, King también desarrolló técnicas que luego se volverían esenciales para la estrategia del movimiento de derechos civiles. Enseñaba a sus seguidores a mantener la no violencia incluso frente a la provocación, a organizar rutas de transporte alternativas y a mantener la moral alta a través de sermones y cantos. En paralelo, King vivió experiencias que él mismo calificó como momentos espirituales místicos. Una mañana, mientras meditaba en su oficina de la iglesia, escribió en su diario: «Vi un río de luz recorrer la ciudad. Los rostros de mis hermanos y hermanas se iluminaban con esperanza, como si el dolor se transformara en fuerza. Supe entonces que no caminaba solo». Ese tipo de visiones le dieron la certeza de que su misión trascendía la política. Era un llamado espiritual y moral. En noviembre de 1956, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inconstitucional la segregación en los autobuses de Montgomery, el boicot finalmente llegó a su fin. La victoria no solo fue legal, sino simbólica. La comunidad afroamericana había demostrado que la resistencia pacífica podía vencer la opresión, y King se convirtió en un líder nacional reconocido. Durante estos años, King también mantuvo un círculo de estudio espiritual y filosófico con otros pastores jóvenes. Allí debatían sobre ética, política y justicia. Algunos miembros recuerdan que King insistía en que la verdadera revolución no era la de las leyes, sino la de los corazones. Cambiar las leyes es urgente, pero cambiar la mente y el alma de un hombre lleva generaciones. Aunque ya era un líder, Martin no dejó de lado su vida personal. Su relación con Coretta se fortaleció y ella se convirtió en su consejera y confidente espiritual. Se cuenta que Coretta, mientras él meditaba en la ventana de su oficina, le tomaba la mano y le decía: «El miedo solo indica que estás haciendo lo correcto». El éxito del boicot catapultó a King a la escena nacional, pero también atrajo la atención de enemigos poderosos, incluyendo políticos segregacionistas, organizaciones supremacistas blancas y agencias de vigilancia gubernamentales. Sin embargo, para él, cada amenaza era también un recordatorio de que la causa era justa y necesaria.
En 1957, tras el boicot, King ayudó a fundar la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, con la idea de llevar la estrategia de la no violencia a toda la región sur de Estados Unidos. Su filosofía estaba clara. No era suficiente cambiar leyes o sentencias. La lucha debía transformar la conciencia de la gente, inspirar empatía y despertar la moral colectiva. En este periodo, King también comenzó a recibir cartas anónimas con amenazas, algunas con referencias religiosas y advertencias oscuras. Muchos líderes lo instaban a retirarse, pero él respondió en privado con una frase que se convertiría en mantra personal. El que teme al dolor nunca caminará hacia la luz. Tras el éxito del boicot de Montgomery, Martin Luther King Jr. se consolidó como un líder nacional del movimiento de derechos civiles. En 1958, comenzó a viajar por todo Estados Unidos, dando conferencias y predicando sobre la igualdad racial, la justicia social y la no violencia. Su mensaje combinaba la fe cristiana, la filosofía de Gandhi y la urgencia política de un país dividido. King se enfrentaba a una presión constante. Grupos supremacistas blancos lo amenazaban de muerte. Sus teléfonos eran intervenidos y la FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, lo espiaba continuamente, convencida de que representaba una amenaza política. En cartas privadas, King relataba noches sin dormir y momentos de profunda angustia, pero también de claridad espiritual. Una vez escribió: «Siento la presencia de Dios incluso en la oscuridad de la vigilancia. El miedo es pasajero, pero la verdad permanece». En 1960, King participó activamente en las protestas por los derechos de los estudiantes en Greensboro y Nashville, asesorando a jóvenes activistas sobre la desobediencia civil no violenta. Enseñaba técnicas concretas, cómo soportar insultos sin responder, cómo organizar marchas pacíficas y cómo convertir la represión en un poderoso mensaje de justicia. Durante este periodo, vivió experiencias que él mismo describió como profundamente espirituales y reveladoras. Una noche de 1962, mientras meditaba en la capilla de su hogar en Atlanta, contó que sintió una visión del futuro. Un país donde los niños negros y blancos jugaban juntos, donde las iglesias se unían y donde la justicia fluiría como un río. Describió que la visión duró apenas unos segundos, pero lo llenó de una certeza inquebrantable sobre su misión. El 28 de agosto de 1963, King fue uno de los líderes principales de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, frente al Lincoln Memorial. Frente a más de 250,000 personas, pronunció su histórico discurso, «I have a dream». Lo que pocos saben es que antes de subir al podio, King sufrió un momento de duda. Estaba rodeado de periodistas, líderes políticos y activistas. La multitud era enorme y él sentía el peso de la historia. Según su ayudante, King cerró los ojos y rezó en silencio, pidiendo guía divina para encontrar las palabras precisas que movilizaran corazones sin provocar violencia. Esa pausa, casi invisible, fue la chispa que transformó un discurso en un acto profético que trascendería generaciones. En la misma marcha, King también tuvo un momento íntimo y poco conocido. Mientras caminaba hacia el podio, vio a un niño afroamericano que lloraba y aferraba la mano de su madre. King recordó los sueños de su infancia, los abusos que había presenciado, y sintió cómo se fusionaban su dolor personal y su misión pública. Más tarde diría: «Vi en aquel rostro la historia de mi pueblo y la promesa del futuro. Supe que no podía fallar». Tras la marcha, su fama alcanzó niveles internacionales. Pronto, fue invitado a conferencias en Europa, recibió premios y reconocimientos, y su figura se convirtió en el símbolo de la lucha pacífica contra la injusticia racial. Sin embargo, con la visibilidad vinieron también los ataques. La FBI intensificó su vigilancia y circularon rumores de intentos de desacreditarlo mediante grabaciones y chantajes. King permaneció firme, pero siempre consciente de que su liderazgo tenía un alto precio. Durante estos años, King también exploró la dimensión personal y espiritual de su liderazgo. A menudo se retiraba a su oficina o a la iglesia
y escribía en su diario reflexiones sobre la fe, la justicia y el amor universal. Escribió: «El poder de la no violencia no reside en la ausencia de fuerza, sino en la presencia del amor. Solo así se transforma el odio en esperanza». En 1963, el sueño de igualdad y justicia estaba más cerca, pero también más peligroso. King ya sabía que su vida corría riesgos crecientes, pero aceptaba cada amenaza como parte de su llamado. Su visión estaba clara: un mundo donde los hombres y mujeres sean juzgados por su carácter, no por el color de su piel. Un sueño que hoy sigue inspirando a millones. En 1964, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en recibirlo hasta ese momento, con apenas 35 años. Al aceptar, pronunció un discurso que reflejaba tanto gratitud como responsabilidad. La lucha por la igualdad no era un logro individual, sino un camino colectivo que exigía perseverancia, coraje y fe. Sin embargo, su vida personal y espiritual seguía marcada por tensiones profundas. King era consciente de que su fama atraía enemigos. La FBI continuaba con campañas de acoso, enviándole cartas anónimas amenazantes y tratando de desacreditarlo mediante escuchas y filtraciones. En varias ocasiones, llegó a recibir cartas con contenido íntimo y difamatorio, lo que lo llevó a meditar sobre la fragilidad de la reputación humana y la fuerza que se necesita para mantenerse íntegro. Durante esos años, King también comenzó a explorar temas más amplios: la pobreza, la guerra y la injusticia global. Su filosofía trascendía la raza y el sur estadounidense. En 1965, organizó marchas en Selma, Alabama, luchando por el derecho al voto de los afroamericanos, y enfrentó violencia policial con serenidad. Su diario de esa época revela momentos de introspección mística. Describe cómo sentía la presencia de Dios guiando cada paso de la marcha y cómo durante los ataques con gases lacrimógenos y golpes experimentaba una calma interior que muchos de sus colaboradores atribuían a una conexión espiritual extraordinaria. En 1966, King empezó a recibir avisos de peligros inminentes, no solo de grupos racistas, sino de individuos infiltrados y agencias gubernamentales. Aún así, su fe y su sentido de propósito permanecieron intactos. Escribió: «Cuando el miedo llama, la fe responde. La justicia no se alcanza con temor, sino con esperanza». Durante este periodo, King también tuvo experiencias personales poco conocidas. Según relatos de amigos cercanos, tenía sueños recurrentes de luces brillantes sobre multitudes y visiones de rostros que representaban tanto sufrimiento como alegría. Creía que estas experiencias eran mensajes de guía divina, recordatorios de que su misión era trascender la violencia y mantener la integridad moral de la protesta. En 1967, King amplió su lucha al ámbito internacional. Criticó públicamente la guerra de Vietnam, afirmando que la injusticia en el extranjero estaba conectada con la injusticia en casa. Esta postura le generó críticas de muchos aliados políticos, pero reforzó su convicción de que la no violencia debía aplicarse siempre, incluso frente a conflictos complejos y poderosos. Su vida personal también estuvo marcada por desafíos y tragedias. La presión constante del activismo, las amenazas de muerte, el estrés familiar y la enfermedad de seres cercanos lo afectaban profundamente. Sin embargo, su relación con Coretta Scott King fue su ancla emocional y espiritual. Ella lo acompañaba en cada marcha, en cada discurso y en los momentos de miedo y duda. Coretta relató que incluso en noches de insomnio, Martin meditaba y recitaba pasajes de la Biblia en voz baja, buscando fuerza y claridad. El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en Memphis, Tennessee, apoyando a los trabajadores sanitarios en huelga, Martin Luther King Jr. fue asesinado frente al Lorraine Motel. Tenía 39 años. Su muerte conmocionó al mundo, pero también cimentó su legado. Aquel día, según testigos cercanos, justo antes del disparo, King estaba revisando notas y murmurando palabras de oración y paz
como si buscara proteger no solo su vida, sino la integridad de la causa que representaba. Su legado trascendió el tiempo. La Ley de Derechos Civiles de 1968, la abolición de prácticas discriminatorias y la inspiración para generaciones de activistas en todo el mundo son testimonio de su visión. Se dice que King no solo luchó por la igualdad de derechos, sino también por la transformación espiritual de la sociedad, enseñar a amar donde otros odiaban, a dialogar donde otros destruían y a mantener la esperanza donde predominaba la desesperación. Hoy, su figura es recordada no solo como líder político, sino como profeta de la justicia, soñador y guía espiritual. En Atlanta, su tumba en el King Center es visitada por miles de personas que depositan flores, cartas y fotografías, muchos de ellos afirmando sentir un silencioso mensaje de aliento, como si su espíritu siguiera caminando junto a ellos, inspirando coraje y amor. Su frase más famosa, pronunciada en 1963 frente al Lincoln Memorial I Have a Dream, sigue resonando en cada rincón del planeta, recordándonos que la justicia y la dignidad humana son ideales por los que vale la pena luchar, aun frente al odio, la violencia y la adversidad. Así concluye la historia de Martin Luther King Jr., un hombre cuyo sueño atravesó el miedo, la injusticia y la violencia, y se convirtió en un faro de esperanza para millones. Su vida nos recuerda que la lucha por la igualdad no es solo un acto político, sino un acto de amor, fe y coraje. Si te ha inspirado esta historia, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video para que más personas conozcan el legado de quienes cambiaron la historia con palabras y acciones. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde la historia vuelve a cobrar vida.